Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Daniela Robles y también por aquí se encuentra mi compañera Elena Anguiano. ¿Cómo estás, Elena? Un gusto verte. Aló, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de que el día de hoy tenemos una invitada y un invitado muy especial que traen para nosotras y nosotros información muy valiosa. Bienvenidas y bienvenidos y bueno, adelante, Dani. Muchas gracias, Elena. Así es, pues el en vivo del día de hoy será sobre la campaña Educar para Incluir. Y pues para compartirnos este tema tan importante, nos visitan de la Secretaría de Integración y Bienestar Social de Baja California. Les presento a las personas ponentes, la licenciada Monique Pisano, directora de Inclusión, Equidad y Atención a la Violencia de Género, y también nos acompaña el licenciado Orlando Sarmiento, jefe de Departamento de Inclusión Social e Igualdad de Género. Bien, perdón, de Inclusión Social nada más. Me confundí por el programa que tenemos aquí en la universidad también. Bienvenida, bienvenido, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, compartiendo este tema tan importante también con toda la comunidad universitaria. Adelante, licenciada Monique. Claro, bueno, pues muchas gracias. Bienvenidas sean todas las personas a esta campaña Educar para Incluir, ya lo mencionaron, de esta Dirección de Inclusión, Equidad y Atención a la Violencia de Género. Y pues ya lo mencionaron, mi nombre es Monique Pisano y les comento, esta campaña busca incorporar transversalmente temas de inclusión, temas de equidad, la no discriminación, violencia contra las mujeres en este proceso de formación profesional, ¿no? Del estudiantado, por medio de 3 módulos. Y el primero, pues, es este de inclusión social. El segundo, pues, estaremos hablando de la igualdad sustantiva. Y ya en el tercero, acerca de la atención a la violencia de género. Agradecemos muchísimo su disposición, estos espacios que se nos proporcionan para brindar esta información tan valiosa en pro de una sociedad más inclusiva. Y bueno, pues sin más preámbulos, les cedo el uso de la voz al licenciado Orlando para que nos comparta este primer módulo de inclusión social. Muchísimas gracias, directora. Pues bienvenidos y muchas gracias a la universidad por prestarnos este espacio para compartirle a toda la comunidad estudiantil de la UTT un tema que consideramos muy importante, no solamente para nuestro desenvolvimiento como ciudadanos, sino como crecimiento personal. O sea, a nivel persona buscamos que estos temas nos impacten sin importar la carrera profesional o el camino profesional que estemos eligiendo tener. Como ya lo mencionó la directora, voy a darles el primero de 3 módulos que vamos a tener para estas pláticas, para esta información que buscamos tener, pero sobre todo buscamos aquí que ustedes también se conviertan en multiplicadores de toda esta información que nosotros buscamos que se obtenga en la sociedad y principalmente en ustedes, ¿no? Las nuevas generaciones de ciudadanos que van a aportar profesional, económica y laboralmente en nuestra sociedad. Así que qué mejor que tener ya las herramientas para poder desenvolvernos como unas personas inclusivas. Así que en este tema vamos a ver temas a manera muy generales, básicos, con la intención de que sea ese punto de arranque para que cada uno de nosotros podamos ahondar más en el tema. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar. Denme un segundito para compartirles la presentación. Muy bien, el nombre del módulo del que les voy a hablar es ¿qué es una sociedad inclusiva? Me vuelvo a presentar con ustedes. Mi nombre es Orlando Sarmiento, soy psicólogo y estoy al frente del Departamento de Inclusión Social. Antes de empezar a ver de lo que es una sociedad inclusiva, de lo que es inclusión social, vamos a comenzar con el más básico de estos temas y el principal que tenemos que tener en cuenta para poder ahondar en estos temas. El primero de ellos es ¿qué es la inclusión? Podemos encontrar artículos, podemos encontrar tesis e incluso libros dedicados a lo que es la materia de la inclusión y todos los aspectos que envuelve, ya que está presente en todos los aspectos de nuestra vida, en toda la vida social de una persona va a estar presente la inclusión o la falta de inclusión en algunos casos también, ¿por qué no? Pero los quiero dejar con 2 conceptos o 2 principios muy básicos de la inclusión y que es lo que nos va a ayudar para determinar o tener una buena idea de lo que es la inclusión. El primero de ellos es que se
refiere a toda acción, actitud, tendencia o política que integra a todas las personas en la sociedad. ¿Con qué fin? Con que participen y se beneficien por igual. Recordemos que la sociedad es un proceso que vamos a vivir todos los individuos que formamos parte de esta sociedad. Es un proceso que lo vamos a vivir todos los días de nuestra vida mientras seamos parte de esta sociedad, y una vez saliendo de esta sociedad vamos a entrar a otra, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza, así que es importante tener en cuenta de que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y a su vez la sociedad tiene un compromiso con nosotros. ¿El de qué? Que estas oportunidades, derechos y obligaciones estén ahí presentes, ¿no? Derechos como por ejemplo la alimentación, la educación, y obligaciones, por ejemplo, obligaciones hacia la sociedad o compromisos hacia la sociedad, las leyes, ¿no? El no ir por la calle ahí cometiendo algún delito, ese es un compromiso de nosotros hacia la sociedad, el mantener ese orden y cumplir estas reglas. Y el segundo punto muy importante para lo que es la inclusión es que es la primera línea de combate contra la discriminación. La discriminación va a venir por diferentes factores también, pero principalmente es por la falta de inclusión en una sociedad o en un grupo social. El que no haya inclusión va a dar pie o cabida a que se genere el fenómeno de la discriminación. Así que teniendo en cuenta estos dos conceptos, yo creo que ya vamos a tener una idea muy global de lo que es la inclusión. Y ahora sí, vamos a ir tocando temas más puntuales que engloban aquí a la inclusión. El primero de ellos, la inclusión social. La importancia de lo que es la inclusión en nuestra interacción social, lo vamos a empezar a definir como toda sociedad que reconoce a todas las personas y grupos sociales. De este primer punto, lo más importante y lo más destacado que tenemos que tener es la palabra reconoce, ¿no? El reconocer, el término reconocer es muy importante para el proceso de la inclusión, ya que si nosotros no reconocemos a todas las personas y grupos sociales que integran nuestra sociedad, es imposible que nosotros podamos conllevar un verdadero o un correcto proceso de inclusión. Es contradictorio el decir que yo estoy incluyendo cuando todavía no empiezo a reconocer. Así que lo primero es reconocer la información, el reconocimiento para llegar a una inclusión. El segundo punto es que brinda la posibilidad de tener los mismos derechos y oportunidades. Todos estos puntos van de la mano y van muy cercanos o de la mano a lo que es el concepto de inclusión en general. Así que es muy bueno tenerlos aquí reforzados, ¿no? Es brindar derechos, los mismos derechos y oportunidades de los que hablábamos anteriormente. Y, por supuesto, recalcar, muy importante, rechazar todo tipo de discriminación. Esta es una constante que debemos de tener en todos los aspectos de inclusión que nosotros vayamos a tener. Y la inclusión social no va a ser la excepción. Rechazar todo tipo de discriminación es la clave para llegar a una inclusión social. Ahora sí, la importancia de la inclusión en la educación. Vamos a definir un poquito lo que es inclusión educativa o la inclusión en la educación, y luego vamos a ver las ventajas que se pueden generar de lo que es esta materia, ¿no? Este es un punto global, general, de la inclusión educativa, y lo vamos a dividir en dos partes, y aquí les vamos a ir de la mano. La primera parte es, la inclusión educativa es tener en una misma aula a estudiantes con y sin ciertas capacidades físicas, intelectuales y culturales. Hasta ahí, hasta esta coma, vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Esta es la primera, parece que está más dedicado a lo que es toda una institución educativa, a un espacio educativo que tenga la capacidad de proveer estas herramientas, estos accesos, estos puentes, para que las personas con cualquier tipo de condiciones, capacidades, pueda interactuar con lo que y formar parte del proceso educativo, ¿no? Esa es la primera parte que le corresponde a una institución, a un programa educativo, un modelo educativo de gobierno, también podría ser. Esta es la primera parte, el 50% es por parte de alguna institución, y esto lo podemos ejemplificar en cualquier aspecto de la vida, pero en este caso en la educación, ahí está el 50%. El otro, ¿de quién depende? De todos nosotros que, bueno, yo en su momento que fui parte de una institución educativa como estudiante, pues me toca este 50%, y en este caso le toca a ustedes, la comunidad estudiantil, el tener esta serie de experiencias con las que incrementarán sus fortalezas y habilidades. No solamente es meter a todos los estudiantes con diferentes capacidades o con y sin ciertas capacidades en una sola aula. Esa es la primera parte, pero la parte fundamental también es de
entre todos nos vayamos a enriquecer de esta misma diversidad y podamos tener y entrenar diferentes fortalezas, habilidades y formas de comunicarnos que normalmente no tendríamos, ¿no? Esa es la importancia de la inclusión en la educación, estas dos partes. Ahora vamos a ver puntualmente lo que son ventajas de la educación inclusiva. Aquí les voy a poner 5 muy sencillas, muy puntuales y muy fundamentales, pero los invito a generar porque investigando o con la información que tendrán aquí de manera muy general, podemos a bote pronto de desarrollar 10, 15, 20 ventajas de la educación inclusiva, ¿no? Pero aquí yo te los voy a resumir en 5 con el fin de que te motives a buscar y darte cuenta que la inclusión está en todos los aspectos de la educación. La primera, vamos a definir qué es la interacción entre los individuos, la que se genera de una manera diferente y crea una sociedad adulta más solidaria y empática. ¿A qué nos referimos con esto? Que se va a generar de una manera más natural. Esta interacción, el desarrollo y el ejercicio de la solidaridad y la empatía se va a dar desde nuestra formación. Idealmente sí, desde la formación básica, pero si estamos en una edad también, en una formación ya profesional, pues también sirve de muy buena manera. El punto número 4 va a reforzar también un poquito de lo que es la educación superior y la importancia de la inclusión en este aspecto. Pero antes, el número 2, fomentar desde la formación el compromiso social hacia todas las personas. Por aquí nos vamos a referir directamente a impactar el tejido social. A quien no haya conocido el término tejido social, es la capacidad de relacionarnos unos con otros en esta sociedad sin importar las relaciones sociales que tengamos con esa persona. Es decir, sin importar de que si es mi vecino, si es mi familiar, si es una persona que va cruzando en la calle, es ese compromiso social, esa solidaridad que vamos a tener por el simple y sencillo hecho de formar parte de la misma sociedad o comunidad. Esto se fortalece con la educación inclusiva. Número 3, muy importante también, es que el intercambio de emociones ayuda al autoconocimiento y a un mejor aprendizaje emocional en la escuela. El desarrollo emocional, por lo menos yo desde mi perspectiva como psicólogo lo considero muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a vivir todas las personas a lo largo de la vida, independientemente de si lo ejercitemos o no, porque es algo natural, es un proceso natural de la vida, este crecimiento y desarrollo emocional. Así que el tener una educación inclusiva ayuda a que sea de mejor manera, de una manera orgánica, de una manera natural, este autoconocimiento, gracias a que a la diversidad de emociones, de experiencias, de tipos de aprendizaje, de formas de interactuar con el entorno que vamos a aprender y obviamente tener las herramientas correctas para incluir, desenvolvernos e interactuar con todas las personas con el debido respeto e inclusión que se merecen. Esto es importante, el punto número 3. Por el punto número 4, dirigido también a estudiantes que estén en etapa como ustedes profesional, de desarrollo ya profesional, es que la educación inclusiva brinda la capacidad de desarrollar nuevos modelos de emprendimiento para la inclusión de grupos vulnerables. Algunos de ustedes probablemente les pasó como a mí que cuando yo entré a la universidad me dijeron, Orlando, no solamente vas a encontrar amigos en tu etapa universitaria, sino también van a ser, a diferencia de otras etapas como la preparatoria, la secundaria o la primaria, también van a ser posibles colegas, colaboradores, socios y todo tipo de alianzas en materia de crecimiento laboral, profesional y económico. Y el que tú tener una educación inclusiva, estar desarrollado tu etapa profesional con personas de diferentes grupos sociales te va a ayudar a tener una visión de emprendimiento más amplia, más diversa y por ende generar más oportunidades tanto para ti como para los grupos a los que tú vas a buscar incluir. Principalmente pues los grupos vulnerables van a ser los beneficiados, ya que son los que carecen de oportunidades de desarrollo, así que tú estás contribuyendo, es un ganar-ganar para la sociedad, tú estás contribuyendo a generar oportunidades, a crear modelos de emprendimiento, a eliminar estigmas sociales y prejuicios y también obviamente tú tienes esta ventaja, este beneficio por parte de la sociedad, que es la remuneración profesional, laboral, económica. Y el punto número 5, probablemente el más sencillo, el más básico y fundamental de todos, que es que se fomenta el respeto hacia cualquier ser humano. Por el simple hecho de ser humanos, ser personas, ya merecemos el respeto y la inclusión en todo grupo social. Todos estos también van encaminados a rechazar totalmente la discriminación o cualquier tipo de discriminación.
Vamos a hablar brevemente del lenguaje inclusivo. ¿Por qué brevemente? Porque es un aspecto muy importante que merece su propio módulo. Esperemos que más adelante podamos nosotros abrir un módulo dedicado a lo que es el lenguaje inclusivo, porque es algo que merece también su tiempo, su dedicación y obviamente también aclarar la mayor cantidad de dudas que se pueda al respecto, pero no quería dejar pasar la oportunidad de dedicarles un espacio para lo que es este lenguaje inclusivo. Lo vamos a definir sus fundamentos de manera muy breve. El primero de ellos es que se encarga de diferenciar el género gramatical, el género biológico y el género sociocultural. Porque lo vamos a ver como un tipo de triángulo, ¿no? Que está en constante interacción con nuestra sociedad. El género gramatical, a través del lenguaje inclusivo, va a buscar impactar el género sociocultural, que está fuertemente ligado con el género biológico o se influencian de una manera constante. Así que vamos a usar la gramática, el lenguaje, para nosotros poder hacer un cambio y esta evolución cultural que necesitamos. ¿Para qué? Para lograr expresarnos de una manera oral y escrita sin discriminar sexo, género social o identidad de género. En el segundo módulo tenemos por parte del licenciado Armando una plática muy interesante acerca de lo que es la igualdad sustantiva de género y se va a ahondar un poquito más en estos temas de la igualdad sustantiva en el módulo 2, pero aquí quiero aprovechar para adelantar un poquito de la importancia de. Y por supuesto, eliminar los estereotipos de género. Muchas veces nosotros podemos tener una ideología, unos ideales, una forma de pensar muy progresista, muy igualitaria. Lamentablemente, a veces el lenguaje con el que tú creciste, con el que tú fuiste educado o culturalmente ido trabajando, indirectamente, pues nos va a inclinar a fomentar estos estereotipos de género. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una herramienta muy poderosa. Si las personas hemos ido evolucionando, el lenguaje también tiene que evolucionar con nosotros. Por eso es importante irnos actualizando en esta materia. Y el siguiente punto habla de esto mismo, ¿no? Los mitos del lenguaje inclusivo. Aquí les voy a dejar los más comunes estadísticamente y cómo podemos desmentirlos de una manera muy breve y muy lógica también. El primer punto es que es solo una tendencia del mercado o una moda pasajera. Mito número 1, y con la historia, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La historia nos ha enseñado de que el lenguaje siempre ha sido nuestra manera de ubicarnos, de comunicarnos, de reconocernos. Y conforme ha avanzado la historia, se han ido reconociendo los grupos sociales, principalmente aquellos que fueron parte de una minoría o que fueron segregados o discriminados, se han ido reconociendo a lo largo de la historia de diferentes maneras. Así que si la humanidad va cambiando, va evolucionando y pidiendo su reconocimiento, también el lenguaje inclusivo es uno de estos escalones para llegar a una sociedad más inclusiva. Históricamente ha pasado muchas veces, así que no hay fundamento que te ayude a pensar de que esto es una tendencia o una moda. Históricamente las personas lo hemos hecho todo el tiempo. 2, es un tema complicado porque a nadie le queda bien, es decir, lo complejo que se puede llegar a pensar que es cambiar el lenguaje que nosotros hemos practicado toda la vida. Esto es totalmente falso, es simple y sencillamente conocer el fundamento que hay detrás de lo que es el lenguaje inclusivo, el fundamento que hay para lo que es la inclusión, la correcta, lo que ya hablamos, eliminar estereotipos de género, crear una sociedad mejor. Eso es lo que te va a motivar a poder aprendértelo más fácilmente, así como también buscar ejemplos, tener siempre cerca personas que estén dispuestos a practicar junto contigo, a emplear el lenguaje inclusivo para que salga de una manera más natural. No es algo complicado, simplemente es algo en el que no hemos podido todavía dedicarle el tiempo. Y punto número 3, es un capricho de algunos sectores o grupos sociales. Esto es totalmente falso. Si bien las iniciativas, y no solamente iniciativas y manifestaciones, sino también estudios académicos, estudios científicos, también hechos estadísticos, sí vienen por parte de muchos sectores que se pueden considerar como vulnerables o minoritarios, pero también nosotros nos vamos a quedar con el fundamento. Y te repito, históricamente hemos sido testigos de que es a través de la evolución y de ciertas pues evoluciones y cambios de pensamiento por el que constantemente a lo largo de la historia se han habido estas modificaciones. Evolucionamos y el lenguaje y la forma de comunicar que tenemos tiene que evolucionar con nosotros. No hay una forma de no comunicar, tanto al no hacer nada estás comunicando, como en el mensaje que estás dando, cómo lo das, qué contiene,
Así que todo esto es importante, es una herramienta que tenemos que usar con responsabilidad. Ahora el siguiente punto de que vamos a hablar son los grupos vulnerables. Puntualmente nosotros como gobierno nos dedicamos a trabajar con grupos vulnerables. ¿Para qué? Para reducir ese mismo concepto de vulnerabilidad, reducir esa barrera, esa línea de vulnerabilidad y poder simplemente ser diferentes grupos sociales dentro de esta sociedad sin que haya esta condición de vulnerabilidad. Eso es idealmente la labor de nosotros como gobierno. Los vamos a definir como lo siguiente, no son personas o grupos de personas que no pueden ejercer libremente sus derechos y libertades por una o varias condiciones. Este es el punto número 1. Cuando ya están siendo atentados o no puedes ejercer libremente tus derechos y libertades, ya es la primera condicionante para que tú seas vulnerable. Punto número 2, esto mismo te va a dejar en una desventaja constante, va a dejar a estas personas en una desventaja constante para satisfacer sus necesidades básicas, alimentación, vivienda, incluso estudio y trabajo también son las necesidades básicas en las que son vulneradas estas personas. Punto número 3, también muy importante porque es el punto que probablemente menos se toca al hablar de vulnerabilidad. Y es muy importante saber que la persona o grupo no es vulnerable por una condición personal, ya que no es una característica humana. Es decir, como personas nosotros no somos vulnerables. Lamentablemente nacemos con condiciones o capacidades que tampoco son vulnerables y nos van a hacer vulnerables a nosotros. Lo que nos va a hacer vulnerable y lo lamentable es que estemos en una sociedad que no esté acondicionada, capacitada, o que tenga la infraestructura para nosotros poder desenvolvernos y hacer ejercicio de nuestros derechos, libertades, oportunidades y también obviamente cumplir con la obligación que tenemos ante una sociedad, con este compromiso social. Así que es importante rescatar eso, ¿no? La persona o grupo no es el vulnerable, no es su característica. Es una persona con ciertas capacidades o condiciones o circunstancias que está en una sociedad que lo vulnera. ¿Por qué? Por la falta de material o de recursos para hacer efectivo estos derechos y libertades. Y por supuesto se encuentran con barreras sociales como la educación y el trabajo. Obviamente también hay barreras como las barreras sociales, o sea, el tener relaciones sociales, familiares, también hay barreras culturales también que los permean de lo que es satisfacer estas necesidades, pero las principales son la educación y el trabajo para que la persona pueda desarrollarse en plenitud. Ahora vamos a hablar de los grupos vulnerables puntualmente, cuáles son y cómo los definimos a cada uno de estos. Y además vamos a estar practicando el lenguaje inclusivo desde una vez. Vamos a hablar de las personas con discapacidad, así se les vamos a conocer a toda persona que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Es decir, así nos vamos a referir a las personas, si queremos ser más específicos, ya va a ser, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz, una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva. Ya se desaconseja el uso de palabras como discapacitado, inválido, minusválidos, sordos, ciegos. Esos términos ya no se consideran inclusivos, al contrario, pueden algunos de estos ejemplos tener tendencias discriminatorias. Así que ya lo correcto es usar el término persona con discapacidad y en general usar el término persona para referirnos a alguien perteneciente a cualquier grupo social, no solo los grupos vulnerables. Porque es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque todas las personas deben de tener las mismas oportunidades de educación, trabajo y participación sin importar sus condiciones. Que una discapacidad no limite a ninguna persona de poder desenvolverse y participar en la sociedad, que no le prive las oportunidades de infraestructura para poder acceder a un salón de clases, para poder acceder a su oficina o lugar de trabajo sabiendo que tiene los conocimientos, la experiencia y la capacidad de desenvolver ese trabajo, y la participación, como por ejemplo que haya espacios siempre libres y acondicionados para que todas las personas, sin importar sus condiciones, puedan hacer algo tan sencillo como es ir a votar y participar en un proceso que como sociedad nos involucra a todos. Siguiente grupo vulnerable del que vamos a hablar son las personas de la diversidad sexual. Lamentablemente tenemos que poner este grupo social como vulnerable por cuestiones ya meramente socioculturales. Están aquí por estadísticas lamentables de violencia, discriminación, falta de oportunidades, prejuicios y estigmas sociales.
Lamentablemente aquí lo que lo vulnera es más la sociedad y este prejuicio social. Y aquí nos vamos a referir a todas las personas que pertenecen al acrónimo LGBTI. Más allá de definir puntualmente cada una de las siglas y cada uno de los campos de este acrónimo, como sociedad pertenezcamos o no a este grupo social, nosotros tenemos que entender 4 conceptos básicos que no en todas las instituciones educativas básicas se han tocado, en algunas sí, y en algunas un poquito más a profundidad, pero aquí es importante señalar un repaso básico para poder tener una correcta inclusión y sobre todo evitar cualquier tipo de discriminación. Es lo más importante para poder incluir a este grupo social. El primero es el género. Lo vamos a tener como un concepto ideológico y cultural que no es determinado por la biología. El género está definido por convenciones y otras fuerzas de carácter social, económico, cultural. En otras palabras, lo va a definir el entorno y la ideología cultural de la sociedad en la que tú naces. Eso es lo que va a tender a inclinar la balanza del género, según el contexto social en el que se viva en ese momento, que también ha cambiado a lo largo de la historia. Por eso otro de los fundamentos del lenguaje inclusivo. Identidad de género es una vivencia interna y personal del género tal y como la persona lo siente profundamente y cómo se identifica también, lo cual puede no coincidir con el género que se le asignó al nacer, con el sexo, que eso es la principal orientación que toma la sociedad para asignar lo que es el género cuando nosotros nacemos, pero la identidad de género es que cuando nosotros tenemos la conciencia y la decisión de vivir nuestra identidad de género, pues es algo totalmente personal y depende de nosotros mismos. Asimismo, la expresión de género es una presentación individual del género, el género en el que tú te has identificado y el que tú has decidido vivir, pues es como tú lo deseas presentar y exteriorizar, ¿no? ¿A través de qué? De la apariencia física, la vestimenta, los gestos, la forma de hablar, la manera de comportarse y muchas veces también, ¿por qué no?, el nombre. Esta es ya la expresión, la presentación de lo que el género con el que tú te has identificado y has decidido vivir y expresar. Y por último, la orientación sexual, que lo vamos a definir como la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva o sexual por algún género en específico. Si se fijan aquí, solo el género es algo que está determinado por la sociedad. Todo lo que conlleva ya después de eso, la identidad y la expresión de género, así como la orientación sexual, como bien dice ahí, son características personales e individuales y de elección única de la persona que lo está viviendo y tiene que ser respetada, incluida y, por supuesto, no discriminada. Nosotros como sociedad debemos siempre tener presentes estos 4 conceptos para por lo menos no discriminar. Y si se puede, cada vez aprender más de diferentes grupos sociales, que al final esa es la labor y el objetivo de la inclusión, el hacernos mejores personas a través de la inclusión. El siguiente grupo, al igual que las personas liberadas de centros penitenciarios, como los siguientes 2 que vamos a tratar a continuación, son personas que son vulneradas prácticamente por los mismos criterios que lo pone la sociedad y lo vamos a ver aquí, ¿no? Se consideran a las personas liberadas de centros penitenciarios como vulnerables por cuestiones como el abandono, la discriminación, la estigmatización. Los estigmas sociales son muy fuertes en estos grupos vulnerables, y la carencia de relaciones sociales y familiares. Así pongámoslo en perspectiva, ¿no? Si una persona es liberada de un centro penitenciario, le dio la espalda a su familia y amigos, que puede esperar de una sociedad que no lo conoce y lo único que conoce es que fue liberado de un centro penitenciario. Estos son tipos y formas de pensar, estereotipos, estigmas que debemos de eliminar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el sistema de justicia está diseñado para crear mejores personas después de pasar o pagar una deuda con la sociedad, como estas personas ya lo hicieron. Ya pagaron su deuda con la sociedad y están listos para reinsertarse nuevamente. Son muchas las condiciones que pueden llevar a las personas a estas situaciones y muchos de ellos tienen los conocimientos, la capacidad, la experiencia de desarrollar algún empleo o aportar algo a la sociedad, así que no deben de ser discriminadas. Lo mismo con las personas en situación de adicciones, también lo vamos a ver un poquito, prácticamente las mismas condiciones de vulnerabilidad que sufre el grupo anterior, pero aquí ya las condiciones que los llevaron a estar en este grupo son las que son diferentes, ¿no?
Vamos a definir primero que son personas en situación de adicciones. Términos como drogadicto, por ejemplo, ya no se consideran inclusivos, se consideran discriminatorios. Son personas en situación de adicciones. Lo vamos a definir en dos partes. El primero de este subgrupo va a ser personas con trastornos relacionados al uso o principalmente al abuso de sustancias. ¿A qué nos referimos a esto? Personas que por este mismo uso o abuso ya tuvieron deficiencias a nivel fisiológico o psicológico y necesitan ya un tipo de rehabilitación de mediano a largo plazo y generalmente con una continuidad para que luego puedan ser reinsertados a la sociedad. El segundo subgrupo es personas usuarias, ya los que son usuarios de sustancias psicoactivas. Este ya es una rehabilitación de corto a mediano plazo para una reinserción social, porque es importante tomar en cuenta a este grupo social, porque son muchas problemáticas que rodean a lo que es la situación de adicciones, no solamente en nuestra ciudad, sino en general a nuestra entidad, a nuestro país. Son muchas cosas las que rodean el que se llegue a una situación de adicciones, pero lo importante como sociedad es tenerlo en cuenta de que con una rehabilitación estas personas pueden nuevamente tener relaciones sociales, familiares estables, contribuir a la sociedad con educación o con trabajo, simple y sencillamente con poner un poco más de atención en las estrategias de rehabilitación. El último grupo del que vamos a ver en esta ocasión son personas en situación de calle, probablemente el grupo más de todos estos grupos vulnerables, probablemente este sea el grupo más estigmatizado, el más marginado, también por muchas personas el más ignorado de una sociedad, y lo vamos a definir así, ¿no? Es toda persona o grupo de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público, que utilizan sus propios recursos precarios para satisfacer sus necesidades elementales. Nuevamente, nosotros también debemos de ser solidarios como sociedad, al entender de que son muchas las situaciones que pueden llevar a una persona a una situación de calle. No caer en mitos o estereotipos como la delincuencia, como la situación del uso de drogas u otras sustancias que llevan a las personas en situación de calle. Son muchísimas las razones que generalmente son 2 o 3 situaciones, momentos o decisiones que podemos tomar todos nosotros como personas para llegar a una situación de calle, a una situación de adicciones, a ser una persona liberada de un centro penitenciario, a ser una persona con alguna discapacidad. Es importante tener en cuenta si también nosotros lo decidimos en algún momento de nuestra vida, ser una persona también perteneciente a la diversidad sexual. Así que si son decisiones, circunstancias o acciones la que nos diferencia de las personas pertenecientes a estos grupos, es importante nosotros como sociedad contribuir a que seamos más inclusivos, ya que en algún momento podemos caer en estos grupos y no tenemos que ser discriminados, al contrario, que haya puentes y oportunidades para nosotros seguir desarrollándonos como personas. Estos son los 6 grupos vulnerables de los que vamos a hablar en esta ocasión y que merecen su rol en la sociedad y poder desarrollarse. Y a continuación vamos a hacer este ejercicio. Igual se los comparto para que ustedes puedan replicarlo en cualquier momento de su vida, con cualquier persona, invitar a otras personas, familiares, amigos y otros grupos sociales de trabajo, por ejemplo, para estar conscientes de la importancia de la inclusión. Y estos ejercicios es muy sencillo, se los defino muy rápido. El primero de ellos, el punto número 1, es analiza tu entorno a lo largo de un día de tu vida. Esto es enlistar todas las acciones pequeñas, medianas, grandes que tú consideres que haces en el día de tu vida, desde que te levantas de tu cama hasta que te acuestas nuevamente en ella, o tú consideres que terminó un día cotidiano de tu vida. Los enlistas, los enumeras, los tienes siempre presentes. ¿Para qué? Para que posteriormente te hagas el siguiente cuestionamiento. Podría ser ya sea todo lo que hago o tal cosa que hago, sí, y en los puntos suspensivos intenta colocarte en la situación de alguno de los grupos vulnerables que acabamos de repasar. Podría, no sé, yo ir a mi lugar de trabajo si yo fuera una persona con discapacidad motriz y necesitara una silla de ruedas para desplazarme, podría hacerlo. Mi casa tiene está adaptada para que si yo estoy en una situación similar, pudiera yo desenvolverme normalmente. Si yo tengo un vehículo o un auto, podría hacer uso de él.
Si yo fuera una persona en situación de calle, tendría un lugar o un trabajo al que llegar. Todo este tipo de situaciones es para generar esta perspectiva, tener la perspectiva de dónde podría estar una persona hoy en día, en este momento, con estos cuestionamientos, ¿no? Que sí está viviendo estos predicamentos. Cuando alguna pregunta de relación a todo lo que haces y si tú fueras parte de un grupo vulnerable es negativa, es decir, no podría hacerlo, entonces quiere decir que a nuestra sociedad todavía le falta camino por recorrer en materia de inclusión. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues siempre es hacer algo para iniciar el cambio en tu comunidad. Y sí, puedo entenderlo, que decir, se dice, se escucha, se lee, muy fácil, muy bonito, muy utópico, pero hay que poner mucha atención, no es hacer algo para iniciar el cambio en tu comunidad, no es de que tú solo hagas el cambio, tú solo inicias el cambio, tú sola inicias el cambio, pero el cambio real lo vamos a generar todos como sociedad, como comunidad, como ciudad, como país, como entidad. Eso es la clave de este tercer punto, es hacer algo para iniciar el cambio. ¿Quién continúa el cambio? Todos los demás, todos nosotros en este ejercicio que vamos a llamar sociedad inclusiva. ¿Por qué? Porque la inclusión es una responsabilidad social. Sí, también es responsabilidad, es prioridad de lo que es el Estado, de lo que es gobierno como nosotros. Por eso estamos llevando este tipo de pláticas para concientizar y recalcar la importancia de la inclusión, así como también trabajar en otros programas más asistenciales también para llevar estas oportunidades de una manera más rápida a los grupos vulnerables, pero es solamente una parte, no es una responsabilidad y un trabajo exclusivo de lo que es gobierno, también es parte de todos nosotros. Es decir, yo, por ejemplo, en mi rol de empleado de gobierno, no solamente estoy contribuyendo o no solamente tengo que contribuir a la inclusión desde estos programas que yo me dedico a esto, que me pagan por hacer esto, sino yo también, Orlando, como ciudadano, ya una vez que yo salgo y soy un ciudadano normal como cualquiera de nosotros, que también merece fomentar la inclusión, como respetarla y como ser respetado como miembro de esta sociedad. Así que por eso es una responsabilidad, de que es una responsabilidad social en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Para qué? Para cambiar la cultura de la perspectiva social. Muchos de los actos discriminatorios, porque nosotros como sociedad podemos vulnerar o discriminar ya sea por acción o por omisión, y muchos de estos vienen por la perspectiva social que tenemos hacia ciertos grupos sociales. Así que el que nosotros fomentemos la inclusión va a cambiar esta perspectiva social. Por supuesto, es importante entender que la inclusión no es quitarle oportunidades o derechos a quienes ya los tienen. No es, mira, este que tiene todos sus derechos, todas sus libertades, todas sus oportunidades, vamos a quitárselas para dárselas a quienes no las tienen. No, de esa manera no es como trabaja la inclusión. La inclusión, al contrario, trabaja para abrir caminos, puentes, proveer herramientas que generen que todas las personas puedan gozar de las mismas oportunidades y derechos de aquellos que ya las tienen. Es agarrar los modelos de personas, de sociedades, de grupos sociales que tienen y pueden ejercer todos sus derechos y oportunidades y usar de ejemplo de cómo pueden otras personas que no están generando estas oportunidades y derechos, pues tener estos puentes de acción, ¿no? Para que puedan hacer ejercicio de esos derechos. Ahora sí, vamos puntualmente a decir cómo podemos contribuir. Ya son muchos conceptos, ya son es información, pero puntualmente, ¿cómo puedo contribuir a la inclusión social? Te lo voy a poner de una manera muy sencilla. El primer punto, el más básico, el más fácil de empezar a utilizar si tú quieres contribuir a la inclusión social, es utilizar el lenguaje inclusivo. ¿Para qué? Para promover el respeto y reconocimiento de todos los grupos sociales. Hablábamos al principio de la presentación que una sociedad inclusiva primero reconoce. Así que el lenguaje inclusivo nos va a ayudar a respetar y reconocer a todos los grupos sociales de la manera más inclusiva que hay en la actualidad. Punto número 2 es que también busca la inclusión en todos los aspectos de la vida. Para eso es el ejercicio de los 3 pasos, porque te vas a dar cuenta que en todos y cada uno de los aspectos y contextos de tu vida va a caber la inclusión. Si todavía si piensas que no es así, te invito a que replantees la situación, que lo veas desde otro enfoque, que vuelvas a realizar el ejercicio para que te des cuenta de que sí cabe la inclusión y que todavía falta camino por recorrer, pero con el apoyo de todos vamos a llegar al punto que deseamos.
Punto 3, muy importante, céntrate en las personas para reconocer sus fortalezas y las aptitudes con el entendimiento de que todos somos diferentes. En algún momento de nuestra vida nos han dicho que tú eres único, tú eres irrepetible. Si no te lo digo ahora por primera vez, tú eres único, eres irrepetible, y todos los demás que nos rodean son diferentes y merecen el mismo respeto y reconocimiento que tú lo mereces. Así que con este entendimiento no hay excusa para no fomentar la inclusión. Otros puntos importantes es de que todo el usar el lenguaje inclusivo, todas las técnicas que acabamos de ver también, ayuda y contribuye a que elimines los mitos que hay en tu comunidad hacia personas de algunos grupos sociales. Va de la mano con el punto de cambiar la perspectiva social. Así que la información es poder. Generalmente mucho lo hacemos por ignorancia, y hay que recordar que la ignorancia no es algo malo. La ignorancia es todos somos ignorantes en algunos aspectos de nuestra vida. Siempre la ignorancia va a ser un punto de oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para aprender y convertir en mejor persona o en una persona un poco más completa. Así que no tiene nada de malo la ignorancia, se quita con un poco de información y, por supuesto, con la práctica. El siguiente punto, fomenta la equidad de género en casa, adelantándonos un poco, avistándonos un poco hacia el siguiente módulo de esta campaña Educar para Incluir, la igualdad sustantiva de género, que lo van a ver a profundidad desde las entrañas de la ley, cómo es el surgimiento de la familia, el concepto de familia, y cómo se ha ido desvirtuando un poco la equidad de género en la práctica. Pero si nosotros empezamos a cambiar estas formas y fomentamos la equidad de género desde la casa, va a ser mucho más fácil que seamos congruentes allá en sociedad. Y por último, promueve la contratación de personas pertenecientes a un grupo vulnerable, ya sea contratándolas si tú estás en una posición de reclutamiento, o si tú tienes una empresa o negocio y que tengas la capacidad de contratar, de emplear personas, pues trata de ver, como lo vimos, nuevos modelos de emprendimiento de una manera más inclusiva, que te van a generar a ti más oportunidades de crecimiento, de desarrollo personal, emocional, económico y laboral, y también vas a abrir oportunidades de crecimiento laborales y económicas para personas que probablemente no son consideradas por circunstancias que son ajenas a ellos. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Les repito, el Departamento de Inclusión Social se encarga de la creación de programas, campañas y estrategias para promover la inclusión social en el Estado. El correo que manejamos es inclusionsocialcipso@gmail.com. Siéntanse libres de mandar sus dudas, comentarios, participaciones. También, si tienen alguna iniciativa en materia de inclusión, con mucho gusto ayudamos a impulsarlas. Muchas gracias. Pues eso fue todo en esta ocasión. Muchas gracias a la universidad nuevamente por abrirnos las puertas aquí a Gobierno del Estado, a la CIPSO, y darles esta información que consideramos muy importante para las nuevas generaciones que van a contribuir en nuestra sociedad de manera económica, política, laboral y en todo sentido de la vida. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por esta valiosa información. De hecho, cuando escuchamos inclusión, en ocasiones nos quedamos con solo referirnos a los grupos, en este caso a las personas con discapacidad, ¿verdad? Pero cuando hablamos de inclusión es que todas las personas nos sintamos incluidas en esta sociedad. Entonces, el que tú nos hayas hecho referencia, ¿no?, a las personas de la comunidad LGBT, TTIQA, a las personas con discapacidad, en situación de calle, en situación de adicción, situación de migración, ¿verdad? Y bien, todo lo que tú nos planteabas aquí, pues la verdad que es muy importante. Este contenido lo vamos a hacer llegar a la comunidad universitaria para que lo puedan tomar este módulo, y también los otros dos que en los próximos días se estarán impartiendo también por ustedes, ¿no? La verdad que muy agradecidas y agradecidos, y como tú bien dices, ¿verdad? Incluir este lenguaje para que de alguna manera pues vayamos cambiando, ¿verdad? Lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos pues trae estas consecuencias positivas en nuestra sociedad, ¿verdad? Que al final es poder contar con estos derechos, estas oportunidades y este trato para todas y todos. Entonces, pues muchas gracias. Dani, no sé si quieres comentar algo al respecto. Pues muchas gracias por compartirnos esta información que definitivamente es prioritaria y que además
nos invitas, ¿no? A hacer esta reflexión de cómo podemos contribuir a la inclusión social, ¿no? Ya tenemos la información, ahora, ¿qué voy a hacer con toda esta información? Pues reflexionar en qué puedo contribuir. De repente, como tú mencionabas, ¿no? Se ignoran ciertas cuestiones, se ignoran ciertos conceptos y sin darnos cuenta podemos discriminar por ello, ¿no? Entonces, ya que tenemos ahorita esta información, ya que la tenemos en nuestras manos, pues sí les invitamos a hacer esta reflexión en cómo podemos contribuir a la inclusión social y también a informarnos más sobre el tema, ¿no? Para irnos empapando más sobre esto. Igual en la universidad, pues compartimos también estos temas, capacitamos respecto a estos temas, entonces la información que nos comparten abona definitivamente a lo que se está haciendo y trabajando. Muchísimas gracias a los dos por la información que nos comparten. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por las atenciones y gracias por compartir esta idea que tenemos acerca de estos temas importantes. Pues cualquier cosa estamos a la orden y nuevamente pues muchas gracias por el recibimiento. Al contrario, siéntanse bienvenido a esta universidad y sobre todo que también, bueno, podamos hacer este equipo, ¿verdad? Por estas instituciones para poder incidir cada vez más con estos temas en todos los espacios. Lamentablemente en nuestra sociedad se ha normalizado la discriminación, ¿no? Institucionalizado también las violencias y lo que buscamos precisamente es este tipo de contenidos pues para erradicar cualquier cuestión que afecte la dignidad de cada una y de cada uno y en este caso pues quienes estamos en este espacio, en esta universidad. Muchísimas gracias a todas y todos también que nos han escuchado en esta tarde. Les invitamos en las próximas sesiones. Si no mal recuerdo, el tema es igualdad sustantiva, ¿verdad? Y en la parte también de la prevención de la violencia de género. Entonces, muy completa esta campaña. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciado. Y a todas y todos, pues que pasen muy buena tarde. Hasta luego, nos vemos. Bonita tarde. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, buen día. Buen día.